cristianismo y podemos hablar de otras religiones, pero nos quedamos en el cristianismo, es que el feminismo nos ayuda a rescatar la dignidad de las mujeres, esa dignidad que nos fue dada por Dios, ¿no? De ser creadas a su imagen y semejanza, al igual que el hombre. Creo que ese para mí es el principal aporte que hace el feminismo al cristianismo, y desde ahí entonces podemos seguir el diálogo, ¿no? Es decir, esa dignidad que Dios ha dado al hombre y la mujer. Dignidad que sabemos que nos ha sido quitada a las mujeres, que nos ha sido negada y que hasta hoy estamos reivindicando, ¿no? Esa dignidad que nos permite tener entonces también equidad y igualdad de derechos. Creo que para mí ese es el principal aporte del feminismo para nuestras iglesias, y de ahí podemos después seguir conversando de otros aportes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a la universidad, muy linda, aparte no la conocía, así que feliz de estar acá. Creo que hay que partir este conversatorio, no sé si sería bueno llamarle debate, siempre como que tiene un tono de confrontación la palabra debate, pero creo que partir de la premisa de que este es una conversación difícil, porque no sabemos o no está claro de cuál es el piso común desde el cual partimos y a través del cual podemos empezar a construir acuerdos o llegar a puntos comunes. ¿A qué me refiero con un piso común? Que no está claro cuál es la relación o cómo... creo que hay que partir ¡ay, qué raro escucharlo a mí misma! nunca es cómodo escucharse a uno mismo después. Pero no sabemos si tenemos una visión tan compartida respecto de qué es el feminismo y de qué es el cristianismo. Tenemos un poco más claro que hay diferentes movimientos o visiones dentro del feminismo, pero no está claro qué es el cristianismo o qué es o no el mensaje de Cristo, y eso ha generado disputa en los últimos 2000 años. Y yo creo que la pregunta le falta una patita, y es respecto de cuál es la relación o cómo se complementan el cristianismo con el feminismo. No solamente el feminismo aporta al cristianismo, sino que es recíproca esa relación. Y me refiero sobre todo a algo que mencionó la obispa, y tiene que ver con el núcleo compartido que tiene el feminismo y el cristianismo, que es la opción preferencial por el más vulnerable. El feminismo específicamente es respecto de la mujer, y el cristianismo por definición tiene una opción preferencial por el más débil, por el marginado. Y yo creo, y aquí quizás voy a hacer polémica, que el feminismo arranca con el cristianismo. Antes del cristianismo, en las sociedades grecorromanas no existía algo así como la igual dignidad. Los hombres eran superiores que las mujeres jurídicamente, existían esclavos, los ciudadanos por sobre los extranjeros, los niños también eran jurídicamente inferiores, y de hecho mujeres y niños podían ser abandonados así sin ninguna otra responsabilidad. Y la venida de Cristo es revolucionaria en ese sentido, porque nos dice que independiente de donde nacemos, de nuestro sexo, de nuestra situación socioeconómica, somos todos iguales en dignidad, somos todos hijos de Dios. Y eso en ese minuto ahora nos parece
tan evidente, pero desde ahí arranca después, o es inteligible para los movimientos sociales y para los años, los milenios después, que exista algo así como la protección de los derechos humanos y que luego exista un movimiento o movimientos feministas que aboguen por la igualdad del hombre y la mujer. En ese sentido, creo que el feminismo aporta al cristianismo en recordarle constantemente cuál es su misión, y la iglesia o las iglesias le recuerdan al feminismo que existe este núcleo común en el cual el feminismo también arranca. Y lo segundo que me gustaría aportar en estas primeras palabras es como una, no sé si es una definición, pero creo que para este debate, para que sea sincero, tenemos que tener claro cuál es la naturaleza de cada una de las dos instituciones que estamos hablando. Por un lado, el feminismo es un movimiento político y social, es cultural y por ende es cambiante, cambia con el tiempo, es estratégico en ese sentido, tiene objetivos claros y entonces adapta sus medios para cumplir esos objetivos. Y la iglesia, y aquí por eso creo que es tan importante la fe, y aquí hablo desde mi postura como católica, perdón, no desconozco cómo serán las otras iglesias, pero la iglesia católica no cumple o no se circunscribe a las categorías modernas que tenemos de las instituciones, que están muchas veces basadas en el poder, sino que tiene algo que es trascendental, que es misterioso, y que por eso a veces les resulta tan difícil poder hablar de estos temas y desprenderlo del momento moderno que vivimos. Eso por... me pasé demasiado, por favor avísame cuando esté pasado. Bueno, un gusto estar aquí con Daniela, con Isani, con Emilia. Ideas para partir la conversación. Yo creo que los feminismos le aportan a la iglesia, yo diría, a partir hablando como en tres niveles. El primero, más cultural, lo que decía Isani en cuanto a resaltar la dignidad de la mujer, particularmente en una sociedad donde eso no ha estado así, ¿no? por muchos siglos, ¿no? y en la iglesia particularmente. O sea, nosotros somos como el último enclave plenamente, diría yo, machista en Occidente, y la Iglesia Católica me refiero, a pesar de que lo último ha habido avances, por supuesto, ¿no? Y el Papa Francisco creo que dio muchos pasos, nombró mujeres a cargo de dicasterios importantes, de secretariados importantes en el Vaticano, pero hasta ahí nomás. No es tan equitativo como uno lo ve presente en otras instituciones de Occidente y también en otras iglesias de Occidente. Tampoco es un asunto meramente secular. Entonces yo creo que es un primer aporte que me parece como evidente. El segundo aporte yo lo diría más en un nivel, yo lo pondría más ético-espiritual, en el sentido de que creo que el feminismo hace una crítica muy importante al tipo de ética o al tipo de espiritualidad que se ha desprendido tradicionalmente de la enseñanza cristiana. Por ejemplo, un ejemplo, el cristianismo enseña que una de las virtudes es la humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos.
Pero el feminismo yo creo que le apunta diciendo, pero esa es una actitud que los hombres tienen que cultivar más. En el sentido porque probablemente los hombres hemos tenido tradicionalmente el poder y por lo tanto ante la tentación de imponer el poder, abusar del poder, etc., estamos llamados a ser personas que gestionemos bien eso, que seamos personas humildes, que no terminemos ensimismados y causando daño, pero no para la mujer. Yo recuerdo, yo estudié teología, mi máster en Boston College, que es una universidad católica, jesuita, y teníamos misa una vez a la semana, y tradicionalmente, como una parte muy importante, ahí estudiaban muchas mujeres, de hecho, ¿no? Muchas mujeres estudiaban teología. Pero como la mayoría éramos estudiantes de cura y varios ya éramos cura, en esa misa a la semana todos se revestían, se ponían las túnicas, que son las altas que decimos nosotros, hasta que las mujeres se pararon ahí, las compañeras dijeron, no, basta que se revista uno y listo, si no hay para qué revisar el resto. Como diciendo, abran los ojos también de que esto es una muestra de poder como demasiado fuerte. Entonces en ese sentido yo creo que ahí hay mujeres que me parece que la virtud está en ser capaces de pararse, ¿no? y decir, entonces, porque si hubiéramos leído que entonces no, la humildad es quedarse ahí nomás. Entonces yo creo que también el feminismo nos ayuda a una cierta crítica a la catequesis que hemos hecho de cuáles son las virtudes cristianas. Al menos que nos pone una pregunta crítica. Ahora, en un tercer nivel, y para mí el más importante, evidentemente que el mayor aporte que hace el feminismo es teológico, desde un punto de vista de lo que significa la palabra, es decir, de cómo podemos decir una palabra sobre Dios. Y el feminismo creo que nos ayuda a ampliar el lenguaje. Nosotros estamos súper acostumbrados a hablar de Dios Padre. Y el feminismo nos ayuda a hacer una pregunta: ¿por qué decimos Dios Padre? ¿De dónde viene eso? Y eso viene de muchos estudios bíblicos y de exégesis y de muchas teólogas, entre ellas hay una muy importante en Estados Unidos, que han sido, yo creo, bien pioneros en el estudio más sistemático de la teología, que se llama Elizabeth Johnson, que escribió un libro bien seminal que se llama She Who Is. Y parte, en vez de He Who Is, que está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que es fundamental, que es el encuentro de Moisés con Dios en la zarza que no se termina de quemar, ¿no? Entonces cuando Moisés le dice, bueno, pero porque Dios le habla de la zarza y lo envía a su pueblo, ¿no? Dice, ya, pero cuando me pregunten quién te envía, ¿qué digo? Dice Moisés. Y ahí le dice, dile que te envía yo soy. En la famosa, el tetragrama yo soy el que soy, ahí viene la palabra Yahvé. Pero esa traducción en muchos se ha dado como el que es, y él, he who is. Entonces Elizabeth Johnson hace un estudio muy rico de la crítica feminista, del modo como decimos a Dios, y porque de ahí es donde vienen todas las consecuencias hacia abajo, me parece a mí. Y por lo tanto, yo creo que una de las grandes invitaciones que hace el feminismo es que la mirada crítica no la entendamos como que no la miremos como si fuera algo, como una amenaza, sino que precisamente cuando viene un nuevo lenguaje, cuando nos critican el lenguaje, lo que nos están haciendo, a mi modo de ver, es un servicio en el sentido de que una de las grandes tentaciones también de nuestra tradición occidental, cartesiana, es ponerle nombre a todas las cosas y conceptualizar todo, porque así lo vamos manejando y lo vamos poseyendo y lo vamos controlando. Pero cuando a uno le critican el lenguaje y nos ayudan a abrir un lenguaje mucho más amplio, lo que nos están haciendo es que al decir a Dios de muchas maneras,
es como una vuelta por el otro lado a lo que es la teología mística, más apofática, es decir, que Dios es un misterio, que es incontrolable. Creo que el gran riesgo nuestro, de los hombres, de mi iglesia, la Iglesia Católica, es que podemos pretender conceptualizar como definitivamente a Dios. Esto es, ¿no? Y así se dice de estas maneras, con este lenguaje y con estas categorías. La crítica, todas las críticas, no solo la feminista, creo que nos ayudan a que volvamos a mirar más humildemente lo que es la labor teológica, que tiene una dimensión, como digo, mística, apofática, negativa, que es mucho más lo que no se puede decir de Dios de lo que podemos decir de Dios. Yo tenía una primera pregunta, pero escuchándolos creo que como que han contestado, ¿no? Mi primera pregunta era ¿cómo leen ustedes desde sus comunidades los desafíos que el feminismo plantea? Así que quisiera pasar a la segunda, aunque igual pueden retomarla, la primera. Quería preguntarle entonces qué piensan de integrar las voces de mujeres en la iglesia. En el caso, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, que no ha tenido una rama femenina, ¿pueden las mujeres acceder al sacerdocio? Bueno, ¿qué? Mira, negativa. Eso, ¿qué piensan de integrar las voces femeninas a la iglesia? Los desafíos femeninos también. Pero quizás yo me quedo un poquito también con la primera, ¿no? Yo creo que los desafíos del feminismo justamente que nos trae es justamente repensar la imagen de Dios. Hay una teóloga que dice, bueno, si Dios es hombre, ¿no? Padre, el hombre es Dios. Y yo creo que el feminismo nos trae eso de repensar las narrativas, ¿no? de rescatar las otras imágenes de Dios que están presentes, ¿no? Dentro de nuestro texto sagrado. Y en lo desafío pastoral, siento que también nos desafía a la inclusión, ¿no? A insertar en nuestra vida comunitaria, en nuestras relaciones humanas, la justicia. Yo creo que eso tenemos que rescatar, el tema de la justicia de género, y preguntarnos en ese sentido, nuestras relaciones humanas dentro de nuestras comunidades de fe, en nuestras estructuras eclesiales, son relaciones de justicia. Para mí el feminismo nos trae entonces esa también interpelación, ¿no? y desafío. Y obviamente creo que ahí va también que nos invita y nos interpela a instituciones, a estructuras más democráticas, ¿no? A reformar, ¿no? Lo que no permite esas relaciones de justicia. Yo creo que el tema de integrar las voces de las mujeres en la iglesia ya no debería ser una pregunta para nosotros. ¿No? A esos tiempos ya no debería ser una pregunta, ¿no? Entiendo que tenemos procesos distintos y lamentablemente siento que la iglesia siempre es como la última, ¿no? Quizás deberíamos ser los primeros, ¿no? En integrar las voces de las mujeres justamente como fidelidad a ese evangelio, ¿no? Que es inclusivo, que incorpora a las mujeres. Sin embargo, es triste ver que aún, tanto en el mundo protestante, ¿no? El mundo católico le dejo a los católicos que respondan, ¿no? Todavía no hemos logrado, ¿no? Eso. Y creo que aquí entonces hay un desafío teológico, y que nosotros desde el mundo protestante insistimos y lo hemos recuperado, que es
la vocación de nuestro bautismo, ¿no? Que a partir de nuestro bautismo se desconstruye, se derriba todas las diferencias, ¿no? Entonces, el texto de Gálatas, ¿no? 3:28, ¿no? Dice que ya a partir del bautismo no existen las diferencias, ¿no? Entonces, creo que hay una tremenda interpretación que nos hace, ¿no? Y bueno, el tema de la compañía de Jesús, ¿no? Que no tiene en ninguna parte incorporar a las mujeres, yo creo que hay que debatir, ¿no? Pero también con mucho respeto yo hablo desde mi tradición, ¿no? Hablo de mi caminar. Yo creo que la Iglesia católica declara que no tiene, ¿no? esa autoridad para conferir la ordenación de sacerdotal de mujeres, pero yo digo que eso no podemos conversar. Yo creo que las autoridades se transforman, ¿no? Y ese es el desafío. Personalmente yo creo que sí, ¿no? que es posible la Iglesia, y con mucho respeto creo que es posible que la Iglesia católica pueda decir sí al sacerdocio de mujeres, y tengo la impresión que sería muy bien recibido, ¿no? Creo que no es tanto un tema de la membresía católica, por mi experiencia cuando me encuentro con comunidades católicas, ¿no? Pienso que es más bien un tema que hay que discutir, conversar, pero desde también de un lugar de poder, ¿no? Así que eso, yo creo que la voz de las mujeres está en la Iglesia. Nuestras iglesias están con 80%, 90% de participación de mujeres. Esta voz está. La pregunta es si estamos escuchando esa voz. Yo parto sincerándome, yo tengo una contradicción interna respecto de este tema. Hay semanas en que tengo una postura, la semana siguiente otra. Así que, pero bueno, creo que eso es lo bueno de este tipo de instancias. No siempre tenemos que tener postura sobre todo y ser tan tajantes. Pero mi contradicción interna es muy clara porque me declaro abiertamente feminista, y entonces por lo mismo me parece muy incómodo, por decirlo menos, que hayan espacios públicos que estén pegados para las mujeres, como en el caso del sacerdocio en la Iglesia Católica, y sobre todo porque vivimos en una como lógica moderna, donde todo espacio público, como dije, está abierto para ser tomado. Entonces, evidentemente, cuando se le dice que no a las mujeres, que no pueden ser sacerdotisas, es injusto, o al menos es aparentemente injusto. Y después mi segunda contradicción viene por el hecho de que soy católica, y como dije en mis palabras de introducción, la Iglesia no se moldea a los consensos contingentes del momento, no se debe adaptar necesariamente a las categorías sociales o culturales o políticas del momento, y tiene una parte muy importante que es la parte mística o que no comprendemos, y entonces ahí uno dice, bueno, quizá hay algo ahí que no me corresponde a mí entender, y es el salto de la fe. Pero como digo, también uno puede decir, ¿sabes qué? Esto no es un dogma de fe, y entonces es debatible, y por eso me parece muy bien la parte de por qué solamente los hombres son sacerdotes, se la dejo a Cristian. Pero solamente yo anoté aquí que no creo que
que la razón de ser sea porque haya algo así como un machismo implícito, ni porque la Iglesia en verdad en su fuero interior crea que la mujer es inferior al hombre. De hecho, la Virgen María es la figura más alta después de Cristo y antes de Pedro y Pablo, y no fue sacerdotisa, pero fue madre de Dios. Entonces, creo que la pregunta en realidad parte porque tenemos que preguntarnos qué entendemos por el sacerdocio, y si es que lo entendemos solamente desde una lógica de poder, bueno, entonces obviamente que queremos reivindicar ese espacio para que las mujeres sean parte, pero si es que la entendemos de otra forma, entonces tenemos que hablar también en esos términos. Pero insisto, se lo dejo a esa parte de Cristian. Lo último que me gustaría decir es que tiene una crítica al clericalismo. Creo que hay una confusión, y esto siempre como que me ha dolido personalmente, como católica y como participante. Hay una confusión entre ser iglesia y los curas, o sea, como iglesia igual clero, como si esa fuera la única manera o la única forma de tener incidencia y voz. Y por muchos años, y esto no es un problema, esto no lo digo porque sea un error de las mujeres que lo entendemos así, sino que la Iglesia ha favorecido, por decirlo en términos muy amorosos, ha favorecido a que lo entendamos así. Y eso ha ido cambiando, es verdad, y más lento de lo que nos gustaría, sí, pero a partir del siglo XX ha habido cambios importantes para darle más, no quiero decir poder porque si no caigo en las mismas lógicas que critico, pero para revalorizar la vida laical, y creo que creo yo que es el camino que puede ser más fecundo en este tema. Una cosa nomás de la importancia del lenguaje y de las imágenes de Dios. Como dice Sani, yo creo que lo que es las consecuencias prácticas, espirituales de lo que podemos creer depende muchísimo de lo que tenemos introyectado en la cabeza. Entonces, yo creo que por eso Jesús, que es la palabra con mayúscula de Dios, es como decir, a ver, el Dios que ha estado siempre allá arriba, bueno, dijo su palabra definitiva, con mayúscula, esto es. Y sí, pero la dijo en un varón. Eso lo creemos. Pero es verdad que la vida de Jesús Él habla de un Dios que es una revolución respecto del Dios en el que se creía. Y de un Dios que pone la otra mejilla, de un Dios que es pura compasión. Yo creo que hay mucho, yo digo, ¿cómo sería el Dios en quien yo creería si yo hubiera tenido mujeres, no sé, curas, diáconas, diaconisas, que me hubieran que la tradición hubiera transmitido esa sensibilidad, que es distinta, promedio, probablemente tendríamos un Dios menos del mérito y de, por lo tanto, bueno, las obras, cuánto hiciste, y tendríamos un Dios, quizás tendríamos un Dios más compasivo, más amoroso, que es el que transmite Jesús, el Dios del Hijo pródigo. Da lo mismo lo que hiciste, ven nomás. Da lo mismo cuando entraste a trabajar, entraste último, recibes la misma paga. Hay algo ahí muy revolucionario, yo creo que digo, ¿cuánto se enriquecería? Bueno, eso lo me voy a Ahora, respecto al tema del sacerdocio, sí, yo creo que nosotros estamos complicados. Yo creo que como iglesia nos hemos beneficiado, como dice el Concilio Vaticano II, muchísimo de lo que el mundo nos ha enseñado. Antes estábamos acostumbrados como nosotros a enseñarle al mundo todas las cosas buenas, la verdad, transmitirle la verdad. El mundo nos ha transmitido muchísimo, siglo XX, para decir la democracia, el valor del cuerpo, de la sexualidad, también el lugar y el valor y la dignidad de la mujer. Es verdad lo que dice la Biblia, que tenemos muy revolucionario originalmente, pero veníamos súper como
me parece muy alejados de eso, de ese progresismo, ¿no es cierto?, de ir, y en ese sentido el mundo nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a entender el lugar, como decía, de la mujer. La teología católica, claro, nosotros en teología, yo sé que hay algunos que estudiaron teología, tenemos que dar el examen oral final y el libro que nos acompañó, nosotros tenemos que presentarnos con 3 libros para el examen oral de la carrera, con la Biblia, con el Concilio Vaticano II y con el Dancing and Schermenzer, que era un libraco de este porte con todas las declaraciones dogmáticas de la Iglesia del día 1 en adelante. El último número de ese libro era una pregunta que se le había hecho a la Congregación para la Doctrina de la Fe, como la Antigua Inquisición, sobre si la doctrina de que las mujeres se pudieran ordenar, pudieran acceder al sacramento de la ordenación, era una doctrina definitiva, era algo que la Iglesia podía cambiar. Y la respuesta fue no. Así. No. Diciendo que no la puede cambiar porque es algo que la Iglesia considera que es de ley divina, es decir, que Jesús mismo la instituyó. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho a cambiar lo que hizo ahora. ¿Cómo interpretamos qué es lo que Jesús hizo? Ese es el gran debate. Y ese es un debate que a mí me encantaría que tuviéramos acá en la universidad, mucho más que como el que tenemos ahora. Y por eso estamos soñando con cosas, hacer colección de género, con incluir teología, para que podamos debatir. Yo creo que el Papa Francisco intentó alguna comisión para estudiar la ordenación diaconal de mujeres. ¿Por qué? Porque hay mucha disputa respecto de las primeras comunidades cristianas, existían o no existían las diaconisas, y si las diaconisas eran o no eran lo que nosotros entendemos como diáconos hoy, que es el sacramento del orden, pero no cura. Los diáconos pueden bautizar, los diáconos pueden hacer casar. Son los que llevan en muchas comunidades cristianas, en el caso de la Iglesia Católica, porque ya no hay cura. Pero sigue siendo algo reservado para varones. Y termino simplemente haciendo referencia a la compañía. La compañía es una institución machista, yo creo, o sea, como muy... San Ignacio tuvo mala experiencia al comienzo con mujeres con las cuales se acompañó. O sea, digamos que lo acompañaron, que hicieron cosas, la casa de Santa Marta, atendían prostituta y la acogían. Tuvo mala experiencia de ir con no más. Y eso, en eso lo hemos mantenido, pero igual es una pregunta que a los jesuitas nos va y nos viene. De hecho, este año se cumplen 30 años del decreto 14 de la Congregación General 34. Las congregaciones generales son como las grandes reuniones que se hacen de todos los jesuitas a nivel mundial, de los provinciales, de los delegados, que se hacen como cada 12, 15 años más o menos. El año 95, hace 30 años, fue la número 34, y el decreto 14 es sobre el decreto de la mujer. Y habla de nuestras deudas, de nuestros pecados respecto a las mujeres, de la responsabilidad que tenemos nosotros como jesuitas, de lo mucho que tenemos que aprender, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el único punto que me gustaría destacar a mí es que nosotros, y lo dice el decreto, lo dice al comienzo en su introducción, lo que más define a la Compañía de Jesús contemporáneamente es lo que se determinó en la Congregación General 32, o sea, hace como 50 años. Y dijo que para la compañía, para los jesuitas, nosotros no podíamos entender la fe desconectada de la justicia, no podíamos entenderla. Que el servicio de la fe implicaba la promoción de la justicia. Y de hecho, aún más, la teología de la liberación nos ha ayudado a entender que uno adquiere o profundiza su fe por la práctica de la justicia, es como un ida y vuelta. Bueno, si eso realmente lo creemos, eso es lo que dice el padre Arrupe, lo que nos inspiró el padre Arrupe. Nosotros tenemos algún edificio aquí, una casa de Arrupe. No lo podemos hacer efectivo, no lo podemos hacer real si no practicamos la justicia verdadera con las mujeres. Estaríamos traicionando, creo, aquello que más profundamente creemos. Y no estaríamos accediendo más profundamente a la misma fe que queremos alcanzar.
Otra pregunta, bueno, tanto el cristianismo, ¿cierto?, como el feminismo comparten preocupaciones por la dignidad, bueno, la justicia, el cuidado de los más vulnerables. Mi pregunta es, ¿dónde creen que están los puntos de encuentro y desencuentro entre iglesia y feminismo? Solo tomar lo que decía Cristian, que ya no hay cura. Y yo siempre digo que las mujeres entramos en la historia por necesidad, entonces ahí hay una esperanza. Bueno, los puntos de encuentro entre cristianismo y feminismo, creo que hay un punto de encuentro que es la dignidad humana, ¿no? Ambos, si queremos decir movimientos, afirman la dignidad intrínseca de toda persona. El cristianismo, desde su raíz evangélica, ¿no?, proclama que todos somos imagen de Dios, ¿no?, imago Dei, mientras que el feminismo lucha, ¿no?, contra las estructuras que justamente deshumanizan y subordinan a las mujeres y otras identidades, ¿no? Es decir, el feminismo no se queda solo, ¿no?, con las mujeres, es más amplio también la lucha. Otro punto en común que veo que tenemos es la opción, ¿no?, por los pobres y por los más vulnerables, ¿no? Nuestra tradición cristiana es, ¿no?, una tradición que busca la liberación, es al menos también desde América Latina, ¿no?, la opción preferencial por los pobres, también Vaticano II. Y también el feminismo ahí, por esa parte, hace visible, ¿no?, las múltiples formas de opresión que afectan a las mujeres empobrecidas, el tema racial, las mujeres indígenas, disidentes sexuales. Entonces también ahí creo que hay un punto en común entre el cristianismo y el feminismo, que es también una ética de cuidado y de la promoción de la justicia. Obviamente, yo creo que, claro, siempre hay que discutir lo que entendemos por cristianismo, ¿no? Yo creo que tanto el feminismo como el cristianismo, yo primero soy cristiana, ¿no? Y el feminismo, de cierta forma, me permite también dialogar con mi fe y hasta reconciliar con mi fe, ¿no? Porque también el cristianismo es, ¿no?, ese seguimiento a ese Cristo que rompe con los poderes excluyentes, ¿no? Entonces ahí hay un tema que se une, el cristianismo y el feminismo. Creo que el feminismo también nos hace mirar a lo que hoy estamos excluyendo, ¿no?, de nuestra vida. Creo que hay un punto común, ambos tienen un tema de profético, ¿no?, de denuncia, pero también de anuncio de que es posible, ¿no?, vivir otras relaciones humanas. Creo que ahí tenemos puntos de encuentro. Creo que tenemos, sí, también puntos de desencuentros, quizás no con todas las denominaciones cristianas, ahí quizás con algunas más, con otras menos, ¿no? Creo que hay un punto de desencuentro que es justamente también la exclusión de las mujeres, ¿no?, del ministerio ordenado. Estoy de acuerdo que sí, hay que también conversar el tema nosotros en el mundo protestante hablamos de pastorcentrismo, ¿no?, y el mundo laico. Es un tema también que hay que conversar, pero sí creo que no debemos que ese tema nos desvíe del ministerio ordenado, ¿no? Creo que ahí son temas distintos, porque en general cuando nos dicen, ay, pero ¿por qué si nosotros queremos el mundo laico, por qué ustedes, las mujeres, quieren ser ordenadas? Yo creo que es una trampa, ¿ya?
que hay que tener cuidado cuando dialogamos. Creo que ahí hay un punto que no estamos pudiendo conversar, ¿no? Yo creo que hay que, obviamente, que revisar. Creo que otro punto que nosotros, que hay siempre tensión en nuestro diálogo, cristianismo y feminismo, tiene que ver con el control de la sexualidad, con el tema de la sexualidad, el cuerpo de nosotras las mujeres. Creo que ahí quizás sabemos también, creo que podamos conversar desde el respeto, ¿no? Y de las diferencias que tenemos, hay diferencia también en el mundo protestante con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sobre el tema de la moral sexual, el tema de la anticoncepción, ¿no? Y el tema que siempre, ¿no? El tema del aborto, ¿no? Los roles de género, ¿no? Que nos hace tensionar nuestro diálogo. Otra tensión también que veo es justamente el lenguaje, esa simbología patriarcal, ¿no? De nuestros mundos eclesiales, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos puntos de encuentro, pero también tenemos puntos de desencuentro. Incluso en el movimiento feminista muchas veces es muy difícil que te aceptan a ti también como mujer cristiana, ¿no? Porque también tienen sus sesgos, ¿no? Sus prejuicios hacia nosotros. Entonces, pero creo que también es posible ahí siempre dialogar, reconociéndonos que tenemos esas diferencias. No hay problema en eso, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, uno dice, soy católica, feminista y antiaborto en mi caso. Pero me pareció muy linda la pregunta porque creo que tenemos muy claro cuáles son los desencuentros. La obispa también ahora lo mencionó muy bien, pero yo creo que el núcleo, el encuentro es tan lindo y también es tan contracultural, el poner al centro a los más vulnerables, a los más marginados, a quienes nadie quiere, a quienes nadie mira, en el caso del feminismo las mujeres, pero en el caso de la iglesia los más marginados, esa preocupación por la justicia. No sé si hay muchos otros espacios que tengan esa vocación y esa misión en el mundo, y yo honestamente lo encuentro muy emocionante. Creo que hay que reivindicarlo más, sobre todo en los tiempos que corren. No es menor. Y respecto de los desencuentros, como dije, la obispa mencionó algunos. Yo creo que el punto neurálgico de esos desacuerdos respecto, por ejemplo, del aborto, respecto del cuerpo, la sexualidad, tiene que ver con la concepción que tenemos de la autonomía y de la libertad. Aquí obviamente hay que ser como la nota al pie de que hay distintos feminismos, y también hay dentro del mismo cristianismo de la Iglesia Católica también hay distintas miradas respecto de este tema en específico. Así que, diciéndolo en términos gruesos, porque siempre van a haber excepciones, el cristianismo defendería o defiende que la libertad no es un fin absoluto, sino que está orientado a algo, y ese algo es la verdad y es algo bueno. Y el feminismo, o algunos feminismos, pensarían que la autonomía es la pura autodeterminación, es soberanía absoluta, y eso tiene repercusiones en materias como los que mencionamos recién, si es que tengo derecho o no de interrumpir una vida que no es mía, o la mía propia también. Ahora, a propósito del
debate sobre la eutanasia, lo mismo con la sexualidad, y creo que en el fondo todos esos debates que se dan actualmente arrancan de ese conflicto original sobre la libertad, si es que la libertad es pura autodeterminación sin límites, o si es que es lo que creo yo, en el fondo es una capacidad para responder a un orden de sentido que nos precede. Eso, pero más allá de esta diferencia, que no la quiero minimizar, creo que es importante, me quedo con lo primero que dije, que realmente es algo muy lindo, y ahí yo creo que está bien presente en esta opción preferencial por el más vulnerable y en esa misión de justicia, que creo que tenemos que estar todo el rato como recordándolas, porque es muy fácil empezar a desviarse. La verdad que no tengo mucho más que agregar, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo Emilia y Sami. El cristianismo es por definición la religión de la encarnación, Dios que no se queda lejos, sino que se hace uno de nosotros, y no solo uno, sino que el más de abajo. Entonces creo que hay un punto de encuentro evidentemente con eso, en una sensibilidad con las exclusiones, las vulnerabilidades. Eso, estoy súper de acuerdo. Y tenemos una última pregunta que dice así. Hoy vemos que tanto las iglesias como el feminismo enfrentan resistencia o pérdida de adhesión en algunos sectores. ¿Cuál ha sido el impacto de los discursos antifeministas en la iglesia y cómo imaginan el futuro de las comunidades religiosas y del debate sobre igualdad de género en este contexto? Gracias por la pregunta, que es una pregunta que nos interpela bastante en esos tiempos, ¿no? Donde también vemos cómo están creciendo los discursos de odio, ¿no? La ultraderecha, y sabemos que eso viene de la mano con discursos antifeministas también, ¿no? Entonces creo que eso obviamente impacta en nuestras comunidades. A veces veo que el mundo evangélico, del cual yo hablo, está dispuesto a hacer estas alianzas, ¿no? Justamente para negar derechos, y creo que es importante entonces poner atención. Yo creo que ahí también esos discursos antifeministas tienen también espacio en el mundo de nuestras iglesias, porque también creo que sería bueno desconstruir ciertos conceptos sobre el feminismo, ¿no? Que el feminismo daña a la familia, ¿no? Y otros más. Hay un montón de cosas que se afirman sobre el feminismo. Entonces se agarran de ahí, y claro, tiene terreno fértil en nuestras comunidades. Y yo siempre digo, lo que daña a la familia cristiana, lo que has dañado a la familia cristiana, ha sido nuestro silencio frente a la violencia, ¿no? Y ahí justamente el feminismo nos dice, ponen ojo, ¿no? Ustedes no están cuidando la dignidad. Y ahí creo que son tiempos complejos, al menos para mí, con mucha preocupación, porque siento que hay también, a parecer la historia es cíclica, no aprendemos, ¿no? Avanzamos y retrocedemos. Entonces siento que también hay hoy un movimiento que busca
reafirmar esos modelos patriarcales que no queremos más como sociedad y que no tiene que ver solo con nosotras las mujeres y niñas, tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? Ya no queremos más, ya no queremos pensar en una sociedad donde personas tienen derecho a y otros no, ¿no? En una sociedad de educación para personas de primera clase, de segunda clase. Entonces creo que eso tenemos que poner mucho cuidado en ese tiempo. Y ahí también, cómo yo imagino el futuro, cómo yo imagino el futuro de nuestras comunidades. Yo imagino comunidades acogedoras, ¿no? Comunidades que realmente abrazan la persona humana, lo ven como esa imagen y semejanza de Dios, comunidades que no hacen excepción de personas, comunidades que trabajan por la justicia. En ese sentido yo creo que hay un camino grande y nosotros en la Comunión Luterana desde 2013 estamos con la política de justicia de género, ¿no? Que busca orientar nuestras comunidades, nuestras iglesias hacia esa justicia. Sin embargo, aún teniendo esa política de justicia de género, nosotros hoy vemos retroceso dentro de nuestros espacios comunitarios. Entonces creo que es tiempo de que nosotros podamos estar atentos, ¿no? Y quisiera también decir que estamos cumpliendo 100 años de la separación de iglesia y Estado. Y yo creo que eso también es importante en el debate nuestro, ¿no? Yo soy una de las que siempre defiendo y digo en todos los espacios, y quien me da a escuchar alguna vez, que el Estado hace ley para todas las personas, creyentes o no creyentes. Nosotros las iglesias, ¿no? Tenemos la opción de tomar esa ley o no. Y podemos ahí también hablar de la ley de divorcio en Chile, la ley de despenalización del aborto en 3 causales. Que decir, creo que es importante decir las leyes no nos obligan a nada. Las leyes nos dan un marco jurídico, ¿no? Para actuar en algún momento en algún conflicto, ¿no? Pero no nos obligan. Entonces creo que es importante también, a propósito que estamos cumpliendo 100 años, ¿no? De la separación de iglesia y Estado, también tener la humildad nosotros, ¿no? Como iglesias, de decir, bueno, no todos piensan como nosotros, ¿no? Y es importante entonces que el Estado cumple su rol y nosotros las iglesias nuestro rol, ¿no? Entonces eso quería traer el debate ahora. Yo miro con mucha preocupación cómo esta alianza antifeminista y neopatriarcal con ciertos espacios de la iglesia y que caen en práctica y en discurso misógeno y usan el nombre de la iglesia para justificarse, en Estados Unidos sobre todo, pero yo creo que ya fácilmente lo podríamos también encontrar acá en Chile. Y yo creo que es un desafío tanto para la iglesia como para el feminismo. Hay una pregunta que hacerse respecto de... No es la responsabilidad que nos cabe, pero sí cuáles son los medios que podemos utilizar para detener este auge de movimientos antifeministas o neomachistas. Ahí creo que las estrategias tanto de la iglesia como del feminismo tienen que ser no tienen que ser las mismas, sino que son complementarias. La iglesia, como dije en un principio, recordar constantemente y a través de sus propios medios la dignidad de la mujer en todo espacio, sin matiz,
y del feminismo retomar esta vocación de convencer de las ventajas que tiene el feminismo y en los espacios. Y ahí yo soy bien crítica de no sé si es feminismo hegemónico o como quieran llamarle, que bajo mi perspectiva ha generado una cierta guerra de sexos que puede ser en parte causa de lo que estamos viendo actualmente. Y yo creo que por eso vale la pena quizás replantearse cuáles son los discursos, los métodos que se utilizan para reivindicar una causa que es tan importante, que probablemente aquí todos vamos a estar de acuerdo, pero que al parecer ha generado o ha empujado esta antítesis. Y por último, creo que es un error adoptar acríticamente el discurso o la idea de que la Iglesia pierde adeptos en la medida en que no es suficientemente feminista, sea lo que sea eso, porque las agendas feministas son contradictorias entre sí, pero porque como dije al principio, o más bien el atractivo de las religiones, y aquí va más allá de la religión católica, no es replicar sin más o acríticamente los consensos culturales, sino que es proponer un mensaje que en algún sentido tensione esos criterios del mundo. Y si la Iglesia fuera una mera caja de resonancia, perdería su razón de ser y al mismo tiempo la historia no sería como es o como la conocemos. Si la Iglesia no hubiera sido una caja de resonancia en el siglo XX, tanto en Chile como en el mundo, estoy pensando la Iglesia en contexto de dictadura, entonces no estaríamos donde estamos. Entonces creo que ahí el Concilio Vaticano II hace cuando habla de leer los signos de los tiempos, no creo que se refiera, y aquí Cristian me puede ayudar, a subirse al carro de cada una de los consensos culturales, como dije antes, sino que hacer escrutinio público y espiritual de aquellos, sabiendo que pueden haber muchas verdades en ellos y por ende incorporarlas, pero también sabiendo que hay algunas que no se adaptan al mensaje de Cristo y por ende tienen que tomar distancia. Y eso sé que puede ser muy polémico y duro, pero si no, si es que la Iglesia solamente se adaptara a los tiempos, entonces no tendría o perdería su razón de ser. Y por último, y con esto sí que cierro, respecto del futuro de la Iglesia y el feminismo, a veces yo también tengo contradicciones porque a veces soy una semana muy pesimista y digo, dejará de existir ambas, y después esta semana justamente ando optimista, así que bien por ustedes. Pero creo que el futuro no está, o la clave no está en mimetizarse entre ellos. Creo que tienen que tener claro cuáles son sus orígenes, su naturaleza y sus vocaciones, pero tampoco en rechazarse o aniquilarse. Y eso es un poco lo que decía la obispa antes, que yo lo retomé, esto de que parece contradictorio decir que uno es feminista y católica, y no lo es, y es muy complementario, es muy lindo, y bueno, y en el fondo el diálogo entre ambas tradiciones, sí, tradiciones, digamos. Eso.
Las dos cosas, bueno, muy cortitas, estoy muy de acuerdo con la Emilia, que el cristianismo tiene algo de... La cruz es como una especie de rompimiento, un escándalo muy fuerte, entonces es una cierta protesta contra la historia como va. Entonces, hay algo de... Estoy de acuerdo contigo en que ciertamente no es simplemente vamos sumando cosas de lo que... No, la cruz es muy importante en el cristianismo central. Ahora, yo quería, a propósito de la pregunta de la Daniela, sobre el futuro y la pérdida de adeptos, hacer una referencia a mi experiencia sacerdotal. Yo por años di retiros de confirmación a alumnas de cuarto medio, colegio de puras mujeres, de Barrio Alto, bien subidas al carro del feminismo. Y la pregunta del millón de ella era ¿por qué confirmarse en esta iglesia? ¿Por qué me voy a confirmar yo en una iglesia que es precisamente el lugar donde la mujer no tiene un espacio, una participación como en otros lugares lo estamos encontrando? Yo lo que hacía era que las noches las juntaba y tenía un pizarrón blanco gigante y decía, ya tienen todas las preguntas que ustedes quieran, que vamos a hablar de todos los temas tabú, de todas las preguntas que tengan, de todo. Y este era el tema que más salía. Bueno, había muchas preguntas sobre sexualidad, muchas cosas que no se atrevían. Y en el fondo mi sensación, cuando hablando con ella y desafiándola y contestándole y discutiendo, eran largas sesiones, es que yo creo que lo que muchísima gente quiere es tener conversaciones adultas en temas religiosos. Y el problema es que esas chiquillas no tenían con quién conversar adultamente. Que ni sus profesoras de religión, ni sus padres, ni sus madres, les daban respuestas adultas a las preguntas adultas que ellas tenían. Y cómo esas preguntas adultas conflictuaban con sus creencias religiosas, que eran creencias que venían de una catequesis que había quedado totalmente desactualizada. Entonces que no se topaba y no dialogaba. Y entonces decir, oye, iglesia hay una cosa que se llama la jerarquía de las verdades, que por algo nosotros los católicos todos los domingos rezamos el credo, porque es decir, aquí tenemos que estar de acuerdo, pero en el resto podemos opinar. Y no porque tú opines respecto de este tema A y yo opine B, tú o yo vamos a ser más o menos católicos. Tener conversaciones adultas, significativas, primera cosa. Yo les contaba la anécdota, yo recién sacerdote ordenado, con todo mi ímpetu, toda la cuestión, en una parroquia yo decía, Churá, me tocó el discurso del pan de vida de Jesús. Jesús, yo soy el pan de vida, toda la cuestión. Entonces yo ya en la mayoría digo, aquí esto es un banquete, y que es bien raro que uno te inviten a un banquete, que uno vaya al banquete y que uno no coma el banquete. Entonces, ¿por qué no se acercan a comulgar y toda la cuestión? Entonces la gente se empezó a parar y empezó a comulgar todo. Pues la típica cuestión de que no puedo comulgar por esto. Ya terminó la misa, me fui, yo me quedo saludando siempre afuera de la gente. Y se empezamos a saludar uno a uno, gracias padre, su misa tan bonito, y me traía, yo miraba así de reojo y veía que era una señora que me estaba esperando. Y esperó que terminara toda la fila, y la señora se acercó a mi papá, yo le una señora de edad, yo le quiero agradecer padre por la misa que usted me hace, la campaña de todos los días de la cuestión, pero tengo que decir que usted está diciendo cosas que están contra el magisterio de la iglesia. Y entonces nos pusimos a discutir ahí en buena, una conversación muy buena, y de repente, bueno, terminó la conversación, que había pasado un buen rato, y me fui. A los 4 días, yo les prometo, a los 4 días yo tenía en mi trabajo, yo estaba trabajando en esta universidad, una carta de puño y letra de ella, citándome 1 Corintios 11.
que es la institución de la Eucaristía, y diciéndome cómo yo no estaba siendo fiel a lo que Jesús estaba diciendo. Bueno, yo obviamente estoy en desacuerdo con su interpretación, pero encuentro que esa mujer era total. Y ese era mi ejemplo para hablarle a las chiquillas. Decía, ¿quién de ustedes, que se cree tan, es capaz de ir a pararse allá afuera a decirle al cura que está predicando cabeza de pescado? Entonces, diciendo, esa mujer entendió lo que significa ser bautizada, que tiene todo el derecho, que tiene el deber incluso. Eso es ser adulta en la fe, que es el gran grito del Concilio de Trento. Entonces, si nosotros no somos capaces de tener conversaciones adultas en esto, vamos a perder gente porque se va a tornar absolutamente irrelevante. Entonces, por eso para mí me obsesiona tanto que en esta universidad, en estos temas, nosotros podamos tener conversaciones sin tapujo, con mucho respeto, con distintas visiones, y que las podamos también académicamente investigar, proponer. Pues yo creo que hay mucha gente que quisiera tenerlo, hay mucha gente que deja de creer porque se le acaban, me parece a mí, las buenas reflexiones, con quién hablar, pierden eso. En eso nosotros hemos sido muy responsables, de no tener esas conversaciones adultas. Muchísimas gracias. Tenemos ahora un espacio para preguntas. Yo la verdad que yo evito el uso de ideología de género, ¿no? Yo creo que es una herramienta para justamente no permitir nosotros seguir avanzando en la justicia de género. Yo, dentro de mi liturgia, dentro de las conversaciones, hablamos de justicia de género siempre, ¿no? Y también ahí siempre conectada con el Evangelio. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado. Y quería comentar que nosotros, la Red de Mujeres de la Federación, estamos haciendo un curso, ahora un taller, la verdad, sobre liturgia y justicia de género. Y está siendo muy interesante, ¿no? Está siendo muy interesante cómo nosotros estamos mirando cada parte de nuestra liturgia y preguntamos si esa liturgia está siendo inclusiva, ¿no? Si las personas que llegan a nuestras comunidades entienden, se sienten integradas en ella y son parte de ella, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Porque dijiste, nosotros conducimos, ¿no? Cómo entender que no es el sacerdote que hace la misa, cómo entender que no es el pastor o la pastora que hace el culto, sino que es la comunidad, ¿no? Que celebramos. Entonces creo que ahí hay un tremendo desafío, pero yo no doy espacio para... El mundo evangélico usa mucho justamente porque la ideología de género, ¿no? Va a destruir la familia, va a destruir las comunidades de fe, ¿no? Obliga a las mujeres a abortar, todo lo que, ¿no? Es contra la Biblia, y todo lo que nosotros conocemos, esos discursos que van. Entonces yo evito usar esa terminología también como una posición política mía. Yo hablo de justicia, ¿no? de género. Y lo otro del tema del joven que preguntaba, ¿no? Yo creo que siempre hay encuentros, desencuentros, ¿no? Hay momentos que, al menos con mi experiencia, ¿no? Cuando estoy conversando con mujeres feministas, porque desconocen también, ¿no? Desconocen que hoy hay mujeres en el pastorado, ¿no? Que todavía la Iglesia Católica Romana es la Iglesia, ¿no? Entonces nuestro mundo es muy desconocido. Entonces cuando nos encontramos y podamos, bienvenida, ¿no? Hay alegría, hay celebración, pero también hay esos momentos de prejuicio que uno siente, dice no, tú vienes del cristianismo y no. Pero depende también de los feminismos, ¿no? De qué corriente, ¿no? Feminista. Hay muchas corrientes feministas. Y el tema de decir, no, si tú no estás de acuerdo con el aborto, tú no eres feminista. Yo siempre digo que
yo creo que una de las cosas que nosotros las mujeres feministas luchamos es para que nosotros podamos tener voz en nuestras decisiones, ¿no? Que se termine eso de decir, nosotros, como decía Jorge, ¿no? Nosotros pensamos por ustedes, ¿no? Nosotros las mujeres pensamos, las mujeres podemos discernir, las mujeres podemos tomar decisión. Y yo creo que ahí también siento siempre, cuando escucho, y la mayoría, y perdóname, la mayoría son voces de hombres que hablan lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo siempre digo, las mujeres damos vida y siempre, siempre vamos a optar por la vida, ¿no? Y a veces el mundo de los hombres cuesta entender eso. Entonces, qué importante es que cuando hacemos, ¿no?, cartas pastorales, ¿no?, declaraciones, que podamos incorporar la experiencia de las mujeres en eso, ¿no? Y ciertamente ahí vamos a tener un rostro distinto de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, yo digo, es más lo que uno está a favor del aborto, no está a favor, porque siempre es la tensión que nos pone, ¿no? Mi postura, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Eso no significa que soy abortista o que voy a andar por la vida abortando. No. Solo yo pienso que es un tema que debe ser legalizado. Yo creo que es un tema de injusticia que una mujer, ¿no?, aborte en las condiciones que muchas veces sabemos, y más tiene que ir a la cárcel o tiene que esconderse por eso. Yo creo que ahí nosotros, las iglesias, tenemos que preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es nuestro rol? Y para mí siempre el rol nuestro es acompañar, pero desde la misericordia, desde la compasión de ese Cristo que camina con las personas, que escucha, que incluso Cristo nos dice, mira, yo voy a hacer eso por ti. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Yo creo que nos falta esa escucha, ¿no? Esa escucha y de preguntarnos nuevamente, ¿no?, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿No? Y creo que ahí es el camino. Y ciertamente que hay movimientos feministas que no van a dialogar con nosotros. Así como hay también quizás movimientos dentro de nuestra propia iglesia que son movimientos cerrados, ¿no?, y que no dialogan, ¿no? Sabemos que tenemos en todos los espacios, nosotros dentro del movimiento luterano, tenemos el movimiento luterano Missouri, que no dialogan con nosotros, porque no están de acuerdo con el sacerdocio de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, pero creo que nosotros siempre tenemos que insistir en el diálogo. Creo que hoy la voz de la iglesia, de las diferentes iglesias en contexto de tanta polarización, de odio, es ser voz de diálogo, de puente, de escucha, es dar testimonio de que sí, aquí podemos sentar y conversar de diferentes miradas y somos hermanos y hermanas, no somos enemigos por eso. Respecto del diagnóstico sobre la cultura de la cancelación, el feminismo, lo esbozé un poco en una palabra anterior. Creo que yo he estudiado mucho la historia del feminismo y por eso hago mucho hincapié en que son las últimas décadas que se ha tornado en lo que voy a decir a continuación, pero que es parte de la naturaleza del feminismo. El feminismo comienza a arrancar con posturas ya contradictorias entre ellas mismas, parte como un movimiento colectivo por el derecho a voto, y después de eso automáticamente se transforma en un movimiento que se cuestiona cuál es la posición de la mujer en el mundo, y ahí ya empiezan a haber diferencias y cada vez más ramas. Pero siempre
con un ánimo de que existen distintas posturas dentro y son disputables. Y yo creo que en los últimos años o décadas se ha hegemonizado una o pocas manifestaciones del feminismo que deja fuera a personas que declarándose feministas no están de acuerdo con cierta agenda. Y eso se enmarca dentro de... No creo que esto sea un fenómeno exclusivamente del feminismo, yo creo que es un fenómeno mundial de la cultura de la cancelación, que no tiene color político tampoco, creo. Lo vemos de ambos lados. Y no sé, a propósito del asesinato de Charlie Kirk, que uno decía, bueno, entonces la izquierda de Estados Unidos mató a este referente de derecha, pero resulta que después Trump veta o saca a un comediante por opinar lo que opina. Entonces el problema de esto es que es una bola de nieve y yo te pego uno y tú me respondes con el doble. Y ahí yo creo que tiene que ver con tres cosas y las voy a decir rápido. Este problema de la cultura de cancelación, lo primero es que estamos frente a una educación, creo, en las familias, pero también en el colegio, muy sobreprotectora y que no prepara para la frustración de estar en desacuerdo con alguien y decir, bueno, estamos en desacuerdo, punto. Y eso, yo en Solidaridad País trabajo mucho con jóvenes y se ve muchísimo la frustración del disenso. En segundo lugar, estamos acostumbrados a una cultura del espectáculo, ya no solamente como pensando en películas y series, que es como muy fácil identificar al villano y al héroe, y los buenos y los malos, sino que ya como por las redes sociales, como que es tan fácil categorizar a la gente que entonces después es muy difícil establecer diálogos complejos y decir, bueno, este fenómeno es complejo y no es tan fácil tener una postura. Y por último, tocar ciertos temas o una tendencia de categorizar ciertos temas que sí son ideológicos como intocables. Obviamente que hay ciertas conquistas civilizatorias que debiesen ser intocables, como el tema de los derechos humanos en el siglo XX, eso no está en discusión, pero sí creo que la última teoría de género de una universidad es completamente discutible. Y por eso a mí no me gusta el término de ideología de género, porque como que veta al tiro el diálogo, y en realidad es una teoría más que conversémosla. Y como que se han vetado los temas, ya no se puede hablar de si existe el hombre como hombre y la mujer como mujer, porque resulta que eso es transfóbico. Y si es que estoy en contra del aborto, resulta que es porque quiero que las mujeres mueran por el aborto clandestino. Entonces no se puede insertar matices. En fin, uno podría hablar mucho rato de esto en realidad. Ya sobre la ideología de género, no, yo ciertamente no lo uso en mi prédica, en parte porque se entiende mal. Yo en principio no le encontraría problema, un poco por lo que decía un gran teólogo latinoamericano, Juan Luis II, el uruguayo, que cuando le criticaban a la teología latinoamericana, que era una teología con una ideología muy, o sea, por lo menos nosotros reconocemos que tenemos ideología, porque lo otro como que no hubiera ideología en la teología europea tradicional, obvio que tiene una ideología atrás. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de transparentarla. Pero claro, en el Vaticano y cuando se refiere a la ideología de género y otros grupos se refieren a la ideología de género, no lo hacen como con una especie, en la definición más puramente sociológica, sino que lo hacen con una carga, ¿no? Y ciertamente creo que no
que eso no corresponde. Y sin embargo, como todos los movimientos políticos y sociales, como el feminismo, los feminismos, evidentemente, como decía Emilia, claro, no hay uno, ¿no? Entonces también, ¿qué es lo que realmente va a determinar esto es, esto no es? A mí me tocó hace 2 años aquí en la universidad haciendo un curso de discernimientos éticos contemporáneos, en el fondo. Y uno de los discernimientos uno de los 6 casos que revisamos con los cabros y la chiquilla era el dilema se llamaba deporte y transexualidad y deporte. Entonces era el famoso tema de las personas transexuales que participaban en competencias deportivas, ¿no? ¿Y quiénes eran las principales críticas de eso? Las mujeres, porque veían afectas, porque no participaban en competencias masculinas, participaban en competencias femeninas. Entonces ahí se chocaban como 2 tipos ¿no? Y eso me parecía interesante como una evidencia de que es mucho más complejo que una definición muy simple. Bueno, muchas gracias. Pudimos escuchar, ¿cierto?, como tensiones, convergencia entre feminismo e iglesia. Recordemos que igual estamos en un año electoral donde es importante cuidar la democracia, los derechos humanos, la igualdad y prestar atención a las mujeres, ¿no? Como decía Sani, también a las disidencias, a los pobres, a los migrantes, a las personas trans, etc. Un aplauso para nuestros invitados.